Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso himno, lleno de esperanza, con tantas promesas. Las penas, el dolor quitará el Dios fuerte cuando venga en gloria a Jesús. Bien, pues esta noche, como ustedes saben, todos los viernes estamos tratando un tema sumamente importante acerca de Apocalipsis 13. Pero en esta noche yo quiero compartir con ustedes un parrafito del libro Primeros Escritos, donde nos habla acerca de la marca de la bestia. Ese párrafo se encuentra en la página 64 de Primeros Escritos. Escuchen lo que dice. En una visión dada el 27 de junio de 1850, mi ángel acompañante dijo: el tiempo está casi agotado. Reflejáis como debierais hacerlo la hermosa imagen de Jesús. Luego se me señaló la tierra y vi que era necesario realizar preparativos entre aquellos que han abrazado últimamente el mensaje del tercer ángel. Dijo el ángel: preparaos, preparaos, preparaos. Tendréis que morir mucho más al mundo de lo que habéis muerto hasta aquí. Vi que tenían una obra que hacer y poco tiempo en que hacerla. Sumamente importante este párrafo, es precioso. Así es que es una amonestación que se nos da de prepararnos, señores, o estar preparado para lo que ya tenemos casi echado encima. Estar preparado. Así es que, mis amados, que el Señor nos bendiga grandemente y nos ayude a estar preparados. ¿De acuerdo? Bien, vamos de inmediato, pues, a orar. Ahí donde te encuentras, pues vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos, Señor. Gracias por la semana que nos ha dado. Gracias por este santo sábado que nos da. Gracias, Señor, porque en este santo día, pues tenemos este reposo, este santo día, Señor, para reconocerte a ti como el creador, como el redentor, el santificador de tu pueblo. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu presencia aquí en esta sala, en cada hogar conectado. Gracias por la presencia de tu Santo Espíritu, de tus ángeles que están también acompañándome en esta noche. Y queremos que sea el Espíritu Santo quien se encargue de enseñarnos lo que vamos a presentar, lo que nuestro hermano Charlie trae. Que tu Santo Espíritu, Señor, le unja para que Él nos traiga palabra de vida para vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queremos darle a todos ustedes una bienvenida, una cordial bienvenida a todos los que ya están conectados aquí en nuestra sala de Zoom y también a aquellos que nos ven a través de Facebook y que nos verán en YouTube. Así es que un abrazo de todo corazón para el anfitrión, para Dinora Ávila, Charlie, iPhone 2, Arolis, Jeremías, Miguel Rincón, Rodi, Shannon, Tony y Patricia. Un abrazo grandote para todos ustedes y que tengan un sábado feliz y bendecido en el Señor. Así es que de inmediato vamos a darle paso a Charlie, señores, porque a Charlie que queremos escuchar con ese tema que nos trae en esta noche de Apocalipsis 13. Charlie, un saludo, Dios te bendiga, el tiempo que restes tú. Bien, buenas noches, feliz sábado para todos. Feliz sábado. Que Dios les bendiga y la paz de Dios sea con todos nosotros. Tengo buen sonido ahí, ¿verdad? Cierto. Como es Charlie, repite, como que no te Digo, escuché. tengo buen sonido ahí. Sí, perfecto, perfecto. Excelente. Voy a asumir entonces. Voy entonces a asumir que está todo en orden, gracias a Dios. Que de paso hoy tengo también transparencia. Mi fondo transparente, volví a conseguirlo.
Y bueno, ya lo mejoraré luego, aunque ahí se ve más o menos bien. Pues como ven en el fondo de pantalla, hoy tenemos en nuestra serie de Apocalipsis 13, resaltando lo que es el sello de Dios y la marca de la bestia, el tema número 5. Aquí hoy 2 de diciembre de 2022, una serie especial para amigos de Betania por siempre. Pues ya vimos el viernes pasado, Apocalipsis 13, entramos en materia ya desde el versículo 1 y aquí lo tenemos en pantalla y nos quedamos en el versículo 4. Ya lo que vamos a ver hoy, el protagonista de hoy diríamos que es la boca de la bestia. Ya veremos por qué. De todas maneras, antes de continuar haciendo un resumen y entrando ya con el versículo 5, pues vamos a invitarles a orar una vez más. Padre, gracias, te damos por tu amor, tu misericordia y tu iluminación, Señor, que emana de tu palabra. Para nosotros, Señor, que queremos saber la verdad y hacer tu voluntad. Por eso, una vez más, perdón, pedimos que tu Espíritu Santo sea con nosotros y nos dirija, Señor, a toda la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, recuerden en los dos primeros temas principalmente que tuvimos, esos principios de interpretación profética, ya está en el tercero, que cuando uno va a leer un texto profético, más eso que son netamente como el libro de Apocalipsis por completo, el libro de Daniel en su segunda parte, del capítulo 7 en adelante y el capítulo 2, el libro incluso de Mateo 24, pues hay que tomar lo que se tiene allí que se presenta con la interpretación inmediata que da el texto. Por ejemplo, Apocalipsis 12, que habla del dragón, en el versículo 9 dice que el dragón es aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. También tenemos que tener pendiente que si la aplicación que se le puede dar al símbolo en el contexto que estemos leyendo es literal, pues no hay ningún problema. Debería hacerse así porque sería el entendimiento natural que tendríamos nosotros como seres humanos, pero cuando se ve que todo el contexto o el contexto inmediato es simbólico, pues entonces es una aplicación simbólica que hay que darle al texto. También tener en cuenta que un mismo símbolo puede tener distintos significados y el mismo contexto entonces lo diría. Por ejemplo, león se refiere tanto para representar a Cristo como a Satanás. Día se utiliza para representar lo que es un año, pero también 1000 años. Y así sucesivamente. Entonces, cuando vamos aquí en Apocalipsis 13, tenemos allí una bestia con 7 cabezas, 10 cuernos, nombre de blasfemia, semejante a un leopardo, oso y león, con una herida de muerte. Se maravilla la tierra entera en pos de la bestia. Imagínense que ese tipo de cosas fueran literales, no, eso es simbólico, todo eso. Entonces aparece el dragón, es decir, en la escena, aunque no visible, pero la gente se dice, oye, nadie puede luchar contra esta bestia. Y así entonces cuando vamos al resto del capítulo vemos que aquí tenemos entonces un lenguaje simbólico. Por eso el pasado viernes, una vez más, hicimos la aplicación que no es exclusiva de nosotros, los adventistas del séptimo día, que somos la mayoría de los que estamos en estos grupos, pero que estamos abiertos y haciendo esa explicación de manera bien encucharadita, por así decirlo, para que cualquiera pueda comprenderlo en base a la palabra de Dios y esa interpretación que se ha dado de manera histórica por los protestantes, que fueron ya mucho antes que los adventistas y esas denominaciones, vamos a ver, recientes o modernas, pues aplicamos en este sentido que eso que dice de la bestia, de la que sube del mar, vamos a poner aquí a Dinora, bueno, no tengo permiso para poner en silencio, pero me pueden ayudar ahí. Eso que dice que de la bestia que sube del mar se refiere a un poder político.
Porque Daniel 7:17 dice que las 4 grandes bestias que se habían visto son 4 reinos que se levantarían en la tierra. Y que cuando se refiere al reino, también se refiere al rey. Cuando, por ejemplo, se refiere bajo la figura del león, Daniel 7, a Babilonia, pues se está diciendo que Babilonia es esa bestia, la bestia que es semejante a un león con alas de águila. Pero también el rey de turno es esa bestia, es decir, sea Nabucodonosor, Nabonido o Belsasar. Estos, el primero y el último se mencionan literal, se mencionan por nombres en la Biblia. Entonces, aquí cuando se habla de la bestia que se ve en Apocalipsis 13, se está refiriendo a un reino, a un imperio. Y se representa con este simple calificativo de la bestia, que no se le puede poner un nombre como se hace en Daniel 7, que ya Daniel vio la misma escena y allá vamos a continuar hoy, porque no es semejante a ningún animal normal. Y cuando leemos la profecía, entonces descubrimos por qué. Porque los reinos o bestias, como se refiere en la Biblia, en Daniel 7 y aquí en Apocalipsis 13, son de carácter político, de carácter social su alcance. Que puedan llegar a tener una que otra acción en el ámbito religioso, puede ser, pero no es su naturaleza. Al revés, cuando se representa una iglesia que su carácter es religioso, se le hace principalmente bajo el símbolo de una mujer. En Apocalipsis 13, en Apocalipsis 17 tenemos esos dos elementos, la mujer y la bestia. Que no es la naturaleza de la mujer tratar los asuntos políticos, no lo es. Cuando hace eso, entonces ya está dominando sobre la bestia, sobre el reino. Y viceversa, cuando la bestia lo hace, pues está dejando que la mujer influya o carga con ella encima de en lo que no debe influir. Entonces, esta bestia es muy diferente, tiene sus características, porque inicia, por ejemplo, con el nombre de blasfemia sobre sus cabezas, son todas, en todos sus aspectos. Es semejante a un leopardo, de manera general, los pies como de oso, haciendo referencia a lo cruel cuando acaban con alguien, y a la boca de león, que es con lo que se expresa como habla. Vamos a decir lo que legisla, lo que dicta, tal como pasó en el tiempo de Nabucodonosor, que es cuando mejor se ejemplifica esto. Nabucodonosor hablaba y, por ejemplo, en Daniel 2 lo vemos emitiendo un decreto de matar a todo el mundo por algo que era realmente ilógico, que le quería que le dijeran el sueño que él había tenido y que se lo interpretara. Cuando, como bien le dijeron sus súbditos, los sabios de Babilonia, eso es un asunto sobrenatural de lo religioso ya, y es asunto de los dioses que no moran con los hombres. Pero Nabucodonosor como quiera le dio para allá y mandó a que cayera sobre la parte social, la parte política, algo que a él mismo le dijeron con toda la razón que era un asunto sobrenatural, era un asunto de dioses y ya lo podíamos llevar al plano religioso. Y de esa forma también iba a sufrir Daniel y sus amigos. Pero también en Daniel 4, cuando Nabucodonosor es convertido en bestia, se relata su conversión en bestia, dura 7 años como tal. Luego se le restaura el reino y Nabucodonosor habla o dicta que se respete al Dios de Daniel, que es el Dios verdadero, y ya tú sabes. Quizá tuviera buena intención y usted dijera, bueno, por eso está bien, porque es el Dios verdadero, pero no, no le tocaba a él hacer eso. El querer legislar en cuanto a lo religioso, en lo que es su parte política, su parte de la sociedad. Dios no quiere nada obligado, ni tampoco quiere que se le obligue, aunque sea lo bueno o lo mejor. Pero bien, entonces aquí tomamos y vemos que el dragón entra en contacto directo con la bestia y le da su poder, su trono y grande autoridad. Una de sus cabezas es como herida de muerte y su herida de muerte fue sanada. Eso da todo un contexto histórico, que no se puede mover a que yo quiero aplicar eso a un momento o quiero aplicarlo a un momento, ya sea en el pasado o en el futuro,
y que no caiga en el tiempo en que eso cuadra con lo demás que está mostrando la profecía. No muestra exactamente una fecha definida aquí, pero sí da secuencia de eventos. Entonces necesita que suceda, o para identificar esto, que haya un poder político con autoridad, porque tiene diademas, que tiene un nombre de blasfemia, ya eso me lleva al aspecto religioso, primer punto, y que tiene características de poderes anteriores a él. ¿Cuántos poderes? Leopardo 1, oso 2, león 3. Si vemos ahí está considerando Daniel 7, de atrás para adelante, porque el león es el primero que se menciona, el oso es el segundo y el leopardo es el tercero. Así que esta bestia sería la cuarta, que sería la misma cuarta de allá o mejor dicho, la primera aquí, pero sería la cuarta bestia de Daniel 7, porque allá se presenta de león a oso a leopardo y aquí al revés, bueno, porque allá estaban por venir, allá estaba en el tiempo de Babilonia, que es el león, vendría luego Medo-Persia, luego Grecia y luego Roma. Pero aquí ya llegó Roma, está en el tiempo de Roma. Cuando se lee Apocalipsis 12, que el dragón a través del imperio romano, como se relata en los evangelios, intenta destruir a Cristo, es la misma historia de Apocalipsis 12 bien clarita. Entonces aquí está desde este presente que Juan escribe cerca del año 100 hacia atrás, es decir, antes vino el leopardo, de ese leopardo, esta vez ya agarrado su estructura general. Del oso agarró esto y del león agarró aquello. Y así se presenta de esa manera. Entonces, todo el tiempo, el dragón es el que ha estado actuando detrás y le entrega este cuarto poder a esta bestia, que es un reino, un imperio, pero que ya le vemos características religiosas, por los nombres de blasfemia que tenía. Bueno, le da su poder, mucho poder, su trono, que como vimos el viernes pasado, no ha desaparecido, el trono de Satanás, que se menciona en la iglesia de Pérgamo, en Apocalipsis 2, y grande autoridad. Entonces, una de sus cabezas hay como herida de muerte. Luego de que pasa eso, de que ese reino se establece, que lo hemos identificado como el papado, que es la combinación del Estado Vaticano y la Iglesia Católica y Apostólica y Romana. Entonces, luego que se establece, y eso sucede en la historia, se determina como el año 538, que es cuando se hace desaparecer, por así decirlo, el poder de la última de las tres tribus que se le oponían al Papa de Roma porque no reconocían su poder. Fueron los érculos, los vándalos y los ostrogodos, fueron en el 538. Entonces, con la ayuda de Francia y el rey Clodoveo, entonces el papado se establece en Roma y de ahí pues tuvo supremacía por 1260 años. Luego es que viene entonces la herida como de muerte. Y luego es que esa herida es sanada y luego entonces tiene como consecuencia que se maravilla toda la tierra en pos del poder político que representa el Vaticano. Así que debemos esperar que en un futuro la herida de la bestia sea sanada, se está en ese proceso, para entonces saber cómo sería causada la herida o el sanamiento de la bestia que sufrió esa herida. Entonces debemos entender qué fue esa herida. Más para adelante lo dice en el versículo, ya cuando lleguemos ahí lo vamos a desarrollar. Y entonces luego como consecuencia de eso se maravilla la tierra en pos de ese poder. Es decir, tenemos que esperar que el Vaticano sea, y con su rey visible, que es el Papa de Roma, el Papa Blanco como se le denomina, pues se ha subido a la palestra y se le dé un reconocimiento a nivel mundial, que la gente lo tenga como supremo y se encante con el papado, y por lo tanto con el Papa de Roma, el que sea, no sé si sería este o otro que venga en el futuro. Entonces, para darle esa pincelada por lo que mencioné, esa herida se entiende cuando dice aquí
en el versículo 10, el que lleve en cautividad, irá en cautividad. El que a espada matare, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Es decir, esa bestia que usó la espada para matar, ya luego cuando lleguemos al versículo 10 lo vamos a ver cómo fue que la usó, siendo identificado como Roma, no era de manera directa. Papa lo que tiene una guardia suiza y básicamente lo que tiene todo el tiempo, pero sí usaba la espada de los reinos que le servían. Y esa misma espada fue la que le dio la herida de muerte, que luego entonces sería sanada, como dice el resto del versículo. Pues ya vimos entonces también al final del tema anterior, que se ve más claro aquí el elemento religioso cuando el versículo 4 dice, y adoraron al dragón, que recuerde que tiene su trono en Roma y que se lo ha dado al papado, y ellos saben allí dentro que el que manda es Satanás. Por lo tanto, habría que decir que hay satanismo en Roma de parte de los sacerdotes y los cardenales que están allí. Solamente nos podríamos limitar al testimonio que han hecho algunos sacerdotes, también católicos, que han dicho que en el Vaticano, en Roma, se hacen misas negras, exorcismo y se adora al diablo. Eso tal noticia ahí que no la tengo a mano, pero no sé si alguno de ustedes se recuerda de ella. Voy a ver si la encuentro rápido ahorita, de un momento u otro para presentarla. Porque no tenemos ni grabación ni otros testimonios así mayores, pero esto aquí sí nos lo dice, lo mismo que dijo ese mismo sacerdote católico que no ha dejado de ser católico, que adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia y que también le dio su trono, pero también adoraron a la bestia. Con que cuando dicen que quién es semejante a la bestia y quién podrá luchar contra ella. Si se adora la parte, no solamente ya que tú dices, bueno, son los católicos que están ahí, no. El que entra en escena es la parte política cuando el Vaticano vuelve a surgir como se ha reconocido a nivel mundial y la gente que no necesariamente sea católica, pues le reconoce el poder al Vaticano y lo reconoce como supremo. Dice, bueno, tiene tanto poder aquí que nadie puede luchar contra ella. Ahí entonces entramos en el versículo 5. ¿Y qué tenemos? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. No solamente tenía un título, un nombre, que con el nombre se le hace ofensa a Dios, sino que también las habla, las expresa de manera tal. Y le fue dada potestad de actuar 42 meses. Y aquí encontramos el primer periodo definido de acción para este poder. Necesariamente ahora vamos a tener que ir a repasar lo que ya mencionamos rápido, porque no es la naturaleza del estudio de aquí, que es Apocalipsis 13, a Daniel 7, que recuerden que habla de este mismo poder bajo la figura, primero en Daniel 7 como la cuarta bestia y en Daniel 8 como el cuerno pequeño. ¿Por qué? Porque esta boca, y este hermano no me ayuda, cuando buscamos lo mismo en Daniel 7, pues encontramos lo siguiente. Vamos allá. Eh, Desde el versículo 7 dice, mientras yo contemplaba los cuernos que tenía esa bestia, esa cuarta bestia de Daniel 7, he aquí otro cuerno pequeño subía entre ellos, eran 10 allá en Daniel 7. Entonces este sería el cuerno número 11. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Nótense que la acción no es directamente por el cuerno que lo hace un tercero a favor de él. Y he aquí, en este cuerno había ojos como de hombre y una boca que hablaba grandezas. Es decir, hay alguien que trabaja para él y se muestra su sagacidad y su sabiduría, cosa que no tienen los demás cuernos, porque tiene ojos como ojos de hombre. Pero entonces su boca hablaba grandezas, cosas extraordinarias. El versículo 20 vuelve y lo refiere, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandezas.
Y ahí luego dicen, ya que lo tenemos en pantalla, parecía más grande que su compañero. Muy diferente este poder a los demás que habían venido antes que él. Entonces, esta secuencia se da Babilonia, Medo-Persia, Grecia, cuarta bestia, perdón, y la escena de juicio en Daniel 7, perdón, que ahí se presenta, a ver si lo encuentro aquí rápido, aquí en el 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, el anciano de día se sentó. Bueno, ahí se presenta la escena de juicio en Daniel 7. El juez se sentó, dice el versículo 10, y los libros fueron abiertos. Y luego en el 8 tenemos que ya Babilonia se deja detrás, porque aunque se escribió en el tiempo de Babilonia, ya estaba por caer, y se resalta bajo la figura de dos bestias limpias, lo que tiene que ver lo que se usa en el santuario, porque el realce aquí es el juicio investigador o la purificación del santuario, como lo dice el versículo 14. Se presenta al carnero y al macho cabrío, que más adelante se le da su interpretación, dice aquí en el 20, aquel carnero que viste, que tenía dos cuernos, son los reyes de Media y de Persia, los que vinieron después de Babilonia. Y el macho cabrío, que sería ya el segundo en esta visión, pero en el tercero desde la cadena profética en general, es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y al fin del reinado de estos, dice el versículo 23, cuando los transgresores han llegado al colmo, se levantará un rey altivo de rostro. Es decir, que el cuarto aquí se presenta como el cuerno pequeño, ahí están las características, pero aquí es, vamos a ver, más atrás donde no se da la interpretación. Aquí en el 9. Es cuando se menciona el cuerno pequeño, que surge ya luego de ese macho cabrío que la misma Biblia te da la aplicación, que no tiene que volverte loco ni inventándote, que es Grecia, dice, y de uno de ellos, de los 4 cuernos que se repartieron de ese macho cabrío, salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al sur, hacia abajo, hacia el oriente, digamos que hacia la derecha, uno ve los 4 puntos cardinales, y hacia la tierra gloriosa, sería el este con respecto a lo que se está presentando allí, no hacia el norte. Y luego da la característica de que se engrandeció hasta el príncipe del cielo. Noten que ni Babilonia hace, al menos no de esa parte de ofender a Dios ni de blasfemar, ni Medo-Persia ni Grecia hacen lo que este cuarto poder hace. ¿Qué hace aquí? Se engrandece hasta el ejército del cielo, parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó, y aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Dejo precisamente sacrificio fuera porque es una palabra agregada, como ya muchos de ustedes saben, y por eso aquí el mismo texto lo presenta en cursiva. Y el ejército le fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Y hasta cuándo va a durar esto? Preguntaba uno con otro de los asistentes celestiales. Y la prevaricación asoladora del santuario y el ejército para ser hollados. Hasta 1300 de tarde y mañana, luego el santuario será purificado. Entonces Daniel le llamó ese cuerno pequeño la atención, pero a él le dicen algo muy importante en el versículo 17. Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Para el tiempo del fin. Es decir, que el escenario principal aquí se da en el cuerno pequeño, que es el mismo poder de la cuarta bestia de Daniel 7 y el mismo poder de Apocalipsis capítulo 13. Por eso es que allí el protagonista con la imagen de la bestia es, ahí estamos en Apocalipsis 13 nuevo, allí el protagonista entonces esa bestia, estando en concordancia con lo que dice el texto en Daniel 7, que esto es para el tiempo del fin. Esta bestia cuando habla grandes cosas y blasfemias.
como decía yo, que esto bien lo ejemplifica en la actualidad el incumbente de turno del papado, que es el Papa Francisco, el señor Jorge Bergoglio, argentino. Nada más hay que buscar en internet blasfemia del Papa Francisco y aparecen una cuanta muy buena. Digo muy buena porque están como demasiado claras. Que si el sacrificio de Cristo fue en vano o no, que si fue un fracaso, etcétera. El fracaso de la cruz, cuando tienen en su bolsillo, dice él siempre, un crucifijo y otra cosa ahí, son varias que hay. Eso ustedes lo pueden buscar luego, vamos a dejarlo como, vamos a decir, para su tiempo libre que lo busquen. Pero también históricamente los papas han hecho declaraciones que son consideradas como blasfemia. Cuando nosotros buscamos la palabra blasfemia en el diccionario bíblico, bueno, pues aquí dicen, vamos a buscarlo en otro. Por ejemplo, el Salmo, que la Biblia misma lo defina. El Salmo 139:20 dice, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. Lo que hablan blasfemias, entonces toman el nombre de Dios en vano. Además de violar el mandamiento, se hacen cristianos sin serlo. Vayan anotando. Daniel 3:29. ¿Dónde está? Aquí. El que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado, lo que decía Nabucodonosor. Es decir, no se podía hablar mal del Dios porque entonces se consideraba una ofensa. Mateo 12:31. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada a los hombres. Por eso, llegar al punto de usted decir algo o de blasfemar o de actuar en contra de el que le puede dar el convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, que es el Espíritu Santo, pues ya es ponerse aunque usted esté vivo en el terreno de la perdición para siempre. Muy importante. Y aquí viene un texto muy revelador para la definición de blasfemia según la Biblia. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado cuando Jesús habló. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora habéis oído su blasfemia. ¿Qué fue lo que dijo Cristo? Bueno, en el versículo 64 decía de Mateo 26, tú lo has dicho, además os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de poder y viniendo en la nube del cielo, es decir, haciéndose como Dios o el Hijo especial de Dios. Y bien define el dirigente judío eso como una blasfemia. Es decir, equipararse con Dios es una blasfemia. ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Dice en Marcos 14:64, y todos le condenaron a ser culpable de muerte. ¿Qué había dicho ahí Cristo? Lo mismo que se relata allí en Mateo. A la que se me fue la blasfemia del diccionario. Ok. Marcos 2:7. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Aquí Cristo estaba perdonando los pecados de una persona que se acercó a él y él puede hacerlo porque él es Dios. En ese caso, Dios hecho hombre, hecho carne. Pero entonces, los dirigentes dicen, oye, pero este está blasfemando porque está perdonando los pecados y eso nada más lo puede hacer Dios. Así que aquí te están definiendo lo que es blasfemia. Cuando yo digo que puedo perdonar los pecados de los hombres, ¿qué estoy haciendo? Estoy blasfemando, muy clara la alusión a lo que hacen los sacerdotes católicos, ¿verdad? Que dicen la prerrogativa de perdonar los pecados. Dice aquí entonces los escribas y los fariseos comenzaron a murmurar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Juan 10:33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Esa es otra característica de la blasfemia, que
usted presentarse como Dios es entonces una blasfemia. Y eso, aunque no tengo la referencia a mano, pero en la famosa biblioteca de Lucius Ferraris hay un discurso ahí donde, de los tantos de esa época, más claro que ahora, donde el Papa pues se hace igual a Dios, o lo alaban y lo exaltan como igual a Dios. Dicen, finalmente tú eres otro Dios sobre la tierra. Y lo aceptan. Y ahí está en la Enciclopedia Católica, se puede encontrar. Yo no lo tengo a mano, a ver si lo encuentro en este documento que tengo aquí. Bueno, no creo que se me era difícil encontrarlo, pero vamos a ver si el señor Google me ayuda rápido. Lucius Ferraris. Por aquí hay una referencia. Está en Facebook, pero es un texto histórico de dominio regular. Así que no es un invento. Y aquí lo pone con la imagen del Papa actual. Dice, el Papa es como si fuese Dios en la tierra, solo soberano de los fieles de Cristo, principal rey de reyes y señor de señores, otro mismo título de Cristo. Ese se está tomando la prerrogativa de ser igual que Dios, que tiene la plenitud de poder, pero recuerden quién fue que le dio ese poder, fue el dragón, a quien el Dios omnipotente le ha confiado la dirección, no le ha confiado no solo la dirección de los terrenos, sino también del reino celestial, echando por tierra al ejército celestial, como vimos ahí en Daniel 7 y 8. Lucius Ferrari, Pronta Biblioteca, tomo 6, página 26. Hay otra donde habla de, pero yo creo que lo tengo aquí al lado. Aquí está. No está tan grande como ahí, pero lo voy a leer, creo que lo ven aquí arriba donde está la palabra finalmente resaltado, en naranja, a la derecha de la pantalla. Dice, la cuarta sesión del quinto concilio de Letrán del año 1512. Dice aquí una homilía dedicada al Papa por Cristóbal Marcelo. Dice, oh Padre Santísimo. Yo creo que puedo poner esto más grande. Oh Padre Santísimo, tú eres nuestro pastor, tú eres nuestro médico, tú eres nuestro director, tú eres el labrador. Finalmente, tú eres otro Dios aquí en la tierra. El Papa es de tan grande dignidad y tan ensalzado que no es un mero hombre, sino como si fuese Dios, el vicario de Dios, es decir, el sucesor del Señor. Que ese es un puesto que le toca a ¿quién? Al Espíritu Santo. Yo me voy y le enviaré otro consolador. Ahí está la blasfemia también contra el Espíritu Santo. El Papa tiene una dignidad tan sublime y suprema que ha hablado con propiedad, eh, que hablando con propiedad no ha sido establecido en ningún grado de dignidad, sino más bien ha sido colocado en la misma cúspide de todas las dignidades. Eso es mucho decir. Pero bueno, por ahí María se va. La referencia a la divinidad del Papa, sea quien sea, del que tenga el título, de que como los medo-persa, que esa ley no se echa para atrás, de que habla estilo Babilonia, tiene su poder en lo político, pero también influye en lo religioso, y de que tiene esa gran estructura, especialmente en lo educativo, como Grecia, pues ese es el Vaticano. Que ningún otro poder sobre la tierra cumple con las características que se presentan en Apocalipsis 13 y que solamente le cuadran en toda la historia de la humanidad a ese poder, el papado, que es la combinación del Vaticano y la Iglesia Católica. También la Biblia menciona en Apocalipsis 2:9, para no dejarlo fuera ya, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Es decir, que hay personas que se presentan como muy puros, de donde viene la salvación, porque Jesús mismo dijo, la salvación viene de los judíos, pero en realidad no lo son, sino que son templo y morada de
Satanás. Tienen a Satanás dentro y a través de ellos él se expresa. Pues allí mismo entonces tenemos en el versículo 5 que a este poder se le permite hablar grandes cosas y también blasfemias. Luego también se dice que le fue dada potestad de actuar 42 meses. Yo no había cambiado de escena. Vamos a la Biblia de nuevo. Para ver cuántos son 42 meses. Y yo creo que el tiempo nos consumiría eso. Bueno, creo que podríamos llegar también al versículo 6, pero 42 meses. Ya en Daniel se mencionaba este mismo periodo, pero bajo la figura de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Pues para hacer ese cálculo vamos a poner en pantalla la calculadora y la Biblia. Le voy a dejar la referencia en el libro de Génesis. Van a la historia de Noé y van a encontrar que dice la Biblia allí que el diluvio prevaleció sobre la tierra 150 días. Y luego dice que prevaleció desde el mes 2 hasta el mes séptimo, es decir, 5 meses. Lo que da que cada mes en la Biblia exacto tiene 30 días. No es que alguno tiene 31, otro tiene 29, otro tiene 30, no. Eso es parte del cambio de lo que haría el cuerno pequeño, de cambiar los tiempos y la ley. En la Biblia los meses son de 30 días. Eso se puede ver en Génesis 7, 8, con la historia del diluvio. Entonces, 42 meses por 30, ¿cuánto da? ¿Cuántos días da? 42 meses, meses de 30 días da 1260 días, que precisamente este mismo periodo se menciona más adelante, creo que es en el 14, en el 12. Vamos a ver. En el 12:6 se mencionó 1260 días donde la mujer iba a ser sustentada de manera especial en el desierto donde Dios le tenía preparado para ella. ¿Por qué? Porque son, mejor dicho, es la misma cantidad de tiempo que se menciona aquí, solo que aquí se hace en la figura de meses. 1260 días es lo mismo que 42 meses. Yo no tenía la Biblia puesta, pero en Apocalipsis 12:6. Déjame ver cómo lo cambio aquí. 1260 días. Déjame yo traer la calculadora para acá mejor. Y así resolvemos del mismo lado. Un poquito más pequeño, pero lo ponemos aquí arriba. Bueno, no sé qué tanto se va a ver ahí, pero ahí estamos con la Biblia y con la calculadora junta. Pues es el mismo periodo de tiempo donde cuando la mujer iba a tener que huir lejos de donde hubiera mucha gente es decir, la iglesia, para poder subsistir, adorando a Dios entre las montañas, entre los lugares desolados, pues es ese mismo periodo de tiempo que se le dio de forma suprema, donde se le dio potestad de actuar. ¿Qué es lo que hace esa bestia? Hay que ir a Daniel 7, pues sigue los santos, los vence, etcétera, cambia los tiempos, piensa cambiar los tiempos, la ley, etcétera, pero también hace aquí, ¿qué cosa? Actúa con su nombre de blasfemia y recibe la adoración y luego con su boca habla grandes cosas y blasfemia, pero de manera suprema. Eso lo hace durante un periodo de 42 meses o 1260 días. Nosotros aplicamos, como lo han hecho los protestantes en la antigüedad, esos 1260 días, coordinándolo con lo que dice la historia de que cuando el papado se estableció, que Satanás le da su poder, su trono y grande autoridad, fue en el año 539.
Después cuando los franceses vencieron a los ostrogodos, lo sacaron de Roma y el Papa, bueno, pues no tuvo ya competencia. Pues 539 más 1260 da 1798. Ahí da 1799 porque se hace incluyente perdón, 538. Es cuando hay el paso del año de los 2300 días, está el año cero ese, perdón, 538 es la fecha, usted le suma 1260 días y entonces llega a 1798. Ahí es cuando la bestia recibe la herida de muerte. Déjame yo poner esto un poquito más grande para que se siga viendo y tapo los números y pongo esto que se vea. Ahí. Entonces, ahora sí. Eh, tiene potestad de actuar y de hacer todo lo que va a hacer, vencer a los santos, hablar toda su blasfemia durante ese periodo de tiempo. Pasó algo en el año 1798. ¿Mm? Pues sí, claro que pasó. En ese año, la misma Francia, que paradójicamente había ayudado a establecer el papado finalmente, venciendo a los ostrogodos, bajo el mando de Napoleón, el general Berthier entra en Roma y toma preso al Papa, lo lleva cautivo y este muere en el exilio. Eso fue en el mes de febrero. En el mes de febrero. Entonces, esa misma espada que el papado usaba cuando convocaba a oh Dios, ¿cómo que se llama esto? Cuando hacían las reuniones para hacer la Inquisición, esa convocatoria, bueno, ahora se me ha ido de la mente esa convocatoria de ya hacer llamado para ir a pelear contra los herejes. Oh, Dios mío, lo tengo en la punta de la lengua. Bueno. La Inquisición. Sí, la Inquisición, pero era como el acto de la convocación para las cruzadas, las cruzadas. Esa es la palabra, gracias. Mi hermano Rodolfo, ¿verdad? ¿Por qué habló? Pues es cuando se hacen esa convocatoria de las cruzadas, el Papa, que no tiene ejército, está en Roma, ¿no? Allí hasta esos tiempos, porque hay algo curioso en Roma, eso funcionaba allí como los estados papales, muy diferentes a los otros lugares. Ya eso luego se le quitó al Papa y de todos los estados papales se los quitaron, entonces le devolvieron solamente la sede central. Pero entonces convocan a todos los reinos de Europa, donde él mandaba la primacía espiritual, y a través de esas cruzadas, entonces prometían el perdonar pecados, el pagar buenos sueldos, etcétera, para ir a luchar contra los herejes. Eso que estaban metiendo Biblia de contrabando, como los valdenses cuando venían a hacer comercio, eso que estaban diciendo que el papado era esa bestia, era ese anticristo, era ese poder demoníaco que estaba apartando de la fe a la persona, que había cambiado todo, el sábado al domingo, los mandamientos, etcétera. Pues entonces el papado le daba mucha todito, a la clara. Porque la era de tinieblas espirituales era muy grande, ya que la gente no tenía la Biblia, le habían quitado la Biblia a la gente y muchos pues pensaban que lo que dijera el sacerdote era realmente la palabra de Dios. Y cuando alguno se quería revelar por la iluminación que tenía o los escritos de algunos reformadores ya le iban llegando a la mano, pues entonces el Papa amenazaba con excomulgarlo, decretarlo como hereje, etcétera. No importa que fuera el príncipe que fuera. Y en el conflicto de los siglos, que es un libro muy de fácil acceso, hay una historia de un rey de Inglaterra, si mal no recuerdo que era de Inglaterra, que tuvo que ir en el pleno invierno a atravesar toda esa montaña para allá de los Pirineos, llegar allá, pedirle cacao al Papa. Y cuando llegó, pobre hombre, congelándose casi, el Papa lo dejó como 2 o 3 días allá afuera y salió así de afuera.
a ver, para tirarle su misericordia y su bondad y perdonarlo. Pero tuvo que ir el rey a humillarse allá. Todo eso en el tiempo de la Edad Media. Pero todas esas atrocidades durante 42 meses se cumplen hasta el año 1798, cuando ya, digamos que en función de representación que hizo Francia con su Revolución Francesa, le dijo, mire, ya tú no vas a gobernar sobre nosotros. Usted se va a quedar con su lado y en su lado, en su parte, y nosotros vamos a tener nuestro tipo de gobierno sin papa que nos influya y sin religión incluso. Los franceses fueron muy lejos que, bueno, dijeron que la diosa, que existía la diosa de la razón. Ya no querían saber nada de religión y se fueron entonces a un extremo bien grande, porque también sacaron la religión, de lo cual no tiene la culpa lo que haya hecho el papado. La Biblia te define lo que es la religión en Santiago, la religión que Dios aprueba. Entonces sacaron todo y también le fue peor todavía que cuando tenían religión, mucho peor, a pesar de ser oscurantista bajo el dominio o tutela de los sacerdotes católicos. Pero los otros países fueron entonces más equilibrados, más inteligentes, más iluminados. Y por ejemplo, donde quiera que se le abrió la puerta al evangelio y a la traducción de la palabra de Dios, floreció todo. Floreció el comercio, florecieron las artes, floreció la ciencia, todo, 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 todo. Ahí está Suiza, todos esos países, Alemania, etcétera. Bueno, entonces, y abrió su boca, hablando de la bestia, en blasfemias contra Dios, lo mismo que dice Daniel 7, Daniel 8, para blasfemar su nombre. Acuérdense que no tomarás el nombre de Dios en vano, y la blasfemia que se define ahí en el Salmo, pues vimos que tomaban también su nombre en vano, lo que hablan blasfemia. Y de su tabernáculo, y a los que moran en el cielo, pues no somos nosotros, son los seres celestiales. Bueno, el papado también ha dicho que tiene potestad sobre los ángeles y sobre las regiones también inferiores. Bueno, sobre la región inferior le dio parte del poder Satanás, como dice el versículo anterior. Pero cuando el papado habla, y ahí está ese texto, lo voy a poner aquí de una vez antes que se me pase, lo que pusimos de Facebook, para que puedan leer todas esas citas. Y voy a ver también si lo pongo en el chat de la transmisión. Ahí va, para que queden también en el mismo tiempo. Pues pueden ver unas cuantas de esas citas donde el Papa pues se ensalza contra todo el mundazo. Pero luego de que habla y dice, yo soy el Papa Upa aquí y mando sobre todo el mundo, incluso sobre los seres celestiales, cuando yo hablo tienen que obedecer, pues, ¿qué hacen? Lo mismo que hablábamos de la cruzada, le fue dada a hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ningún poder, ninguna bestia, ningún poder, ningún reino en toda la historia de la humanidad ha hecho esto, que se dedique a perseguir a los cristianos. Hoy le llamamos cristianos, ¿verdad? Acuérdense que esto es después del tiempo de Jesús, es decir, en lo que es la era del Nuevo Testamento. Que bien se le podría decir cristianos. Entonces, ninguno se ha dedicado a perseguir a los cristianos per se, por ser cristiano, por ser pueblo de Dios, por querer hacer la cosa como Dios manda, sino solamente el papado. A través de sus espadas, los reinos de lo que entonces era prácticamente el Imperio Mundial, así, Europa, con su centro en Roma. Entonces, no solamente le hace guerra, sino que también los vence. Pero también, dice el texto, le fue dado poder sobre toda tribu y lengua y nación. No solamente devora, muele, azota a los cristianos, los vence. La Inquisición ahí es el mejor ejemplo de eso. Millones y millones de personas muertas solamente por asuntos religiosos, por la persona querer adorar a Dios según su entendimiento. Muchos de ellos entonces, porque la Biblia le caía en mano y querían ver que cuando veían que la cosa era diferente a como se quería presentar, pues dijeron, pues esto no es así. Y el papado fue perdiendo poder.
pero más allá sobre lo que no eran cristianos. Le fue dada potestad sobre toda tribu. ¿Por qué? Porque fue Satanás que le dio su poder, su trono y grande autoridad. Por eso, cuando el papado actúa en el mundo entero, dice aquí el versículo 8, y le adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Noten que aquí se está hablando de la bestia. Y a la bestia se le va a adorar. El versículo 4 lo decía. Y a través de adorar a la bestia también se va a adorar, se estaría adorando a Satanás. En primera instancia de manera indirecta y luego de manera directa cuando éste se aparezca haciéndose pasar por Cristo. Entonces, ¿cuál es la clave de los que fueron combatidos, según el versículo 7, por la bestia? Los santos están escritos, Dios mío, mouse. Los santos que están escritos, ¿dónde? En el libro de la vida del Cordero. Cuando, y ya vamos terminando, cuando Jesús habló vamos a ver en Lucas, creo que está la cita, que ellos se emocionaron mucho y se nos sujeta a todo el mundo y esto y aquello, y espérate, no te aceleres. Tengan por gozo que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Ahora no encuentro la cita. A ver si comienza. Aquí, Lucas 10:20. Mas no os regocijéis en esto de que los espíritus se os sujetan. Antes regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Lo mismo dice Daniel y lo mismo dice Malaquías. Daniel lo dice en el capítulo 12. En aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos aquellos que se hayan escritos en el libro, haciendo referencia al libro de la vida. Y entonces lo que se salvan aquí de no adorar a la bestia son los que están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Por lo que la bestia entonces hace guerra contra ellos. Y aquí voy a hacer un énfasis, aunque breve, pero bien directo. Todo el tiempo, cualquiera que le quiera servir a Dios, no importa dónde esté, no importa quién sea, ni la condición que tenga, puede ser católico, puede ser adventista, puede ser testigo de Jehová, puede ser sin religión, que nada más diga que cree en Dios, o puede ser de cualquier otra religión que no sea cristiana, va a sufrir bien fuerte en carne propia la persecución de parte de esta bestia, que su oficio de la Inquisición todavía está vigente. Tiene otro nombre, no sé, que siempre se acuerda de él. Un nombre larguísimo. Y recientemente el director hizo una declaración diciendo de que eso es así, de decir, de que ellos van a poner siempre adelante dos cosas. La fe y no tolerar a los herejes. Recuerden que nosotros somos los herejes, aunque no reconocemos la potestad de la Iglesia Católica. Pues, enemigos son del dragón, de Satanás y de la bestia, y contra ellos es que ellos se ensañan. Eso mismo dice el último versículo del Apocalipsis 12. El dragón se llena de ira, se enfurece contra la mujer y se va a hacer guerra contra los hijos de Dios, ¿no? Los que guardan los mandamientos de Dios tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, ahí la Biblia da como un cierre y dice, si alguno tiene oído, oiga, el que lleva en cautividad, irá en cautividad, el que espada matar, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos.
Ya lo mencioné ahorita rapidito, quizás lo dejemos hasta ahí porque, bueno, no es algo como tan difícil de ver. Lo del asunto de la herida de la muerte de la espada. Sí, entonces solamente voy a cerrar haciendo el énfasis porque ya entonces en el versículo 11 entraríamos en la segunda parte del capítulo y hablando sobre la otra vez, y me gustaría que ya entráramos en eso el próximo viernes. Pero sí quiero hacer el resalte aquí de que cuando la Biblia me dice en el versículo 3, su herida de muerte fue sanada, con lo que se le da la herida al papado es con esa espada que utilizaba. Y cuando buscamos espada en la Biblia, recuérdense que el símbolo puede tener sus varias aplicaciones. Encontramos que espada tiene una doble referencia. Una, la palabra de Dios, por ejemplo aquí. La palabra de Dios es viva y eficaz, Hebreos 4:2, y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta el alma y el espíritu de la coyuntura, discierne el pensamiento, el corazón, etcétera. Partir, blandir, hacer el espacio comparándolo con la misma espada. Pero también está el texto de Romanos que dice porque, déjame ver aquí, en el versículo anterior. Romanos 13:3 dice, porque los magistrados, que no son religiosos, ¿verdad? Es una parte de la función civil, la función política del país. Los magistrados no están para atemorizar las buenas obras, sino las malas. ¿Quieres, pues, no temer la potestad? La potestad que tienen los magistrados. Bueno, pues entonces haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es ministro de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, pues no en vano lleva la espada, porque es ministro de Dios, vengador para ejecutar la ira sobre el que hace lo malo. Es decir, que el Estado te puede castigar cuando tú robas, cuando tú matas, cuando tú violas la ley que el Estado te pone para la buena convivencia normal. Entonces, asimismo, esa espada que utilizó el papado para acabar contra los santos, ¿fue la Biblia o fue la espada del poder civil a través de los reinos que gobernaba o que influía? Claro que no fue la Biblia, porque la Biblia, precisamente la ausencia de Biblia fue lo que le dio el poder para que el papado surgiera por la ignorancia de la gente en base a la palabra de Dios, que le aceptó todas esas blasfemias de que perdonan pecado, de que convierten a Cristo en el cuerpo literal y la sangre con el acto de la misa y todo un sinfín de cosas. Entonces, cuando dice aquí el versículo 10 que al que espada matare, espada debe ser muerto, cuando la bestia recibe esa herida de espada, entonces está recibiendo lo que Francia le hizo, su humillación, su quitarle el poder a través del poder civil que tenía, que mismo controlaban. ¿Y cuándo se va a sanar la herida de la bestia? Cuando vuelva de nuevo la espada a estar como al servicio de la bestia. Así que tenemos que esperar que en un futuro el papado de nuevo tenga, ¿qué cosa? La espada del Estado a su servicio. Eso es mucho decir. Con eso estamos diciendo también que vamos a volver a los tiempos de la Inquisición. Dice, ¿cómo? Pero eso no era ya para gente allá cuando estaban atrasados, que no había ni ciencia, que no había ni Biblia. Lo que quieren tomar la ciencia, lo que quieren tomar la Biblia. Realmente lo principal es la Biblia. Y que el papado ya no tiene ese gran poder, pues sí, que lo va a tener de nuevo, porque eso es lo que significa que la herida de muerte sea sanada. No es otra cosa. No es que los religiosos estén en ecumenismo como lo están, promocionando las políticas y la idea del papado como lo están, lo que significa que la herida de muerte sea sanada, sino que el papado vuelve a tener a su servicio la espada del Estado. Eso significa que primero, como hay una cita del conflicto de los siglos, que lo tengo en el tema de la Agenda 2030, primero a los disidentes se le da la entrada de la oportunidad de entrar.
Ya hace como 2 o 3 años el Papa dijo, por cierto, cuando hizo su año de jubileo, de que se nos iba a dar un año a los que estábamos apartados para que volviéramos a la iglesia madre. No volvimos. Y hacían la advertencia de que no queremos llegar a usar las armas de la severidad. Eso está ahí en internet. Lo pueden buscar, perdón, por ese nombre, las armas de la severidad, el año del jubileo. Entonces, luego entonces con, Dios, ¿cómo que dice? Como con, como enamorarte, como ponerte darte componenda, hacerte como regalo. Oh, se me olvidó el nombre. Déjame ver si yo encuentro la cita aquí, pero que no quiero perder tanto tiempo ya, porque estamos súper pasados, pero en el tema de la Agenda 2030, no lo tengo a mano, pero bueno, es eso como persuadirte. Y entonces si no entra por la persuasión, leña, canquiña contigo, que sería volver a usar el poder del Estado para hacerte cumplir con las políticas de la bestia. Noten muy bien que el papado no solamente anda en el aspecto religioso ahora, haciendo reuniones ecuménicas y tratando de promover ideas religiosas, sino que también anda en el aspecto político y lo vimos cara de frente muy ahora, lo último empapado con su COP27, queriendo impulsar lo que es la misma Agenda 2030 y esa idea del punto número 13, que es acción por el clima, que es lo que finalmente traerá una ley dominical sobre el mundo entero, tal como él lo promueve en la encíclica Laudato Si del 24 de mayo de 2015, donde se habla de que el domingo debe guardarse como día de reposo para que se solucionen todos los problemas del mundo y del hombre con el medio ambiente, con Dios, con su prójimo y con todo. Son 4 aspectos. Entonces, el papado volverá a tener la espada del Estado a su servicio y eso significará, por lo tanto, que su herida de muerte sea sanada. ¿Y por qué el que se hace la pregunta de quién es semejante a la bestia y quién podrá luchar contra ella? Por eso mismo, porque tendrá todo el poder del mundo a su disposición y habrá quien diga, oye, pero ¿y quién se puede ir? Porque mira, todo el mundo así lo acepta, una locura, porque cuando cualquier religioso quiere usar la espada, no va a ser para matar pajaritos. ¿Ve? Jesús dijo, viene la hora cuando los que os maten pensarán que están rindiendo servicio a Dios. Eso está en el libro de Juan, ¿verdad? No recuerdo la cita ahora, pero vamos a dejar hasta ahí, no vamos a buscar más por asunto de tiempo. Pero aquí vamos a llegar al final, haciendo ese énfasis de el sanamiento de la herida de la bestia. Y ya para el próximo viernes, si Dios quiere, entraremos en lo que es la segunda parte del capítulo, donde se habla principalmente de ese otro actor principal en este tiempo del fin, gobernado por Satanás, que es esa bestia que sube de la tierra. Y aquí sí tenemos una interpretación netamente adventista que viene a través de John Evans Andrews. Ya eso lo veremos el próximo viernes, Dios mediante. Pues tenemos 2 minutos para las referencias, preguntas, comentarios, etcétera. Adelante. Sí, lo que deseen comentar, quieren hablar, añadir a lo que Charlie nos ha dejado esta noche, porque yo tengo 3 puntitos rapidito Adelante, que quiero entonces. destacar. Bien, en cuanto a Apocalipsis 13:2, que aquí hablamos rápidamente de esa bestia, esa primera bestia que hemos estado tratando esta noche, como si fuera una mezcla, ¿no? Del oso, del león, del leopardo. Amalgama. Y sí, exactamente. Le voy a referir, si así desean, buscar un tema que tiene el pastor Walter Bay, que se llama Símbolos paganos de Babilonia en el cristianismo. Y ustedes se darán cuenta
con exactitud se revela ese versículo, porque él hace un recorrido en todas las catedrales, santuarios, prácticamente de toda Europa sobre todo, y de otros países fuera de Europa, donde se revela esa influencia medo-persa, esa influencia griega, esa influencia babilónica, en esta Babilonia mística que nosotros estamos estudiando. Entonces, les recomiendo es que no sé poner el enlace ni nada de Ya eso. lo puse, ya lo Ah, puse ya te lo aquí. pusiste. Excelente, Eh, excelente. Les Está recomiendo en ese pantalla y tema. también lo puse el link ahí en el chat. Lo voy a poner ahora en Eh, Facebook también. excelente, porque ese tema es pura cátedra, es como coger un curso, pero es fascinante, se lo recomiendo. Eso por un lado. Por otro lado, buscando en Google, cuando tú estás hablando de la blasfemia, hay una que se llama El manto de su justicia, un enlace en Google, se llama así El manto de su justicia, y ahí sale un listado de toda la blasfemia que hace el papado. Es impresionante y me choqué con una que dice lo siguiente. Miren lo que dice en Historia de la Dominica, 1969, página 366. 367 dice, no el creador del universo, en Génesis 2, 1 al 3, sino la Iglesia Católica puede reclamar el honor de haberle otorgado al hombre una pausa en su trabajo cada 7 días. Es asombroso esto. Y ya para concluir la parte mía, en estos días, y no voy a dar mucho detalle, donde lo escuché, ni quién lo dijo, no lo dijo, lo que le voy a comentar, pero sí escuché algo muy espeluznante. A mí me preocupó mucho. Alguien escribió un libro de Apocalipsis, lo están recomendando y tal, pero el libro de Apocalipsis dice, no, es un libro cristocéntrico. Habla solo de Cristo. Y es verdad, pero es verdad que toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es cristocéntrica. Todo es Jesús, todo. O sea, toda la Biblia es Cristo. Ahora bien, no podemos coger el libro de Apocalipsis y decir es solo Cristo, porque no, la persona dijo así, porque no es bestias, no tiene que ver nada con bestia. Honestamente que me asusté. ¿Cómo que no tiene que ver con bestia? Es decir, no podemos coger ahora y colar el libro de Apocalipsis, lo que faltaba, que lo colemos. Lo echamos a un colador, sacamos a Jesús a un lado, entonces la profecía que el mismo Jesús le dio a Juan, la quitamos. ¿Qué no tiene que ver con bestia? Seamos cuidadosos, lo digo de verdad. A mí yo me asusté, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, el libro de Apocalipsis es cristocéntrico, claro que sí, pero no podemos coger ahora la profecía que él mismo dio a Juan y quitarla, porque hay una realidad que yo sé que quizás a alguno les resulta mala de ver. Hay una realidad que está ahí y no se puede quitar, porque fue el mismo Dios que la dio. Y no podemos ahora coger y echar a un lado lo que es la bestia, que es el símbolo que tiene, que estamos estudiándolo aquí muy detalladamente, estamos siendo cuidadosos, gracias Charlie, por esos detalles, todo con cuidado y bien explicado con la misma Biblia, qué significan cada cosa. No es con ánimo de ir allí y decirle al otro, mira, tú eres esto y lo otro. No, es que la Biblia lo dice. Es que nosotros no podemos, señores, ya no quiero emocionarme, porque es que esto me saca de un poquito, pero la verdad que es muy triste cuando queremos colar el Apocalipsis, no se puede colar. Está así dado y así hay que enseñarlo. Está Cristo ahí, claro que sí, pero también está en la profecía que él Cuando, mismo dio. cuando Sí, tú pones adelante. bestia en la Biblia, en Apocalipsis aparece 29 veces. Y aparece a partir del capítulo 11, versículo 7. Y donde más aparece la palabra bestia es en Apocalipsis 13. ¿Y qué dijimos el primer día? Que los emisarios de Roma, no importa dónde estén, ya sea con sotana o con corbata y saco,
que si sean sacerdotes o pastores, son enemigos de Apocalipsis 13, enemigo, enemigo, enemigo. Y siempre lo vas a ver entonces detractando todo lo que tiene que ver con Apocalipsis 13, ya sea de manera directa o indirecta. Así es. Bueno, Eh, ¿alguien más? ¿Algún comentario? el libro no lo encontré, no creo que sea este. El manto de su justicia. ¿O es ese? Eh, Ese. bueno, y aquí te dice, te voy a decir lo que la cita que tengo. S.D. Monza, coma, Historia de la Dominica. Entonces me manda el manto de su justicia, es lo que me ha salido, y ahí están toda la S.D. Monza, coma, Historia de ella, en italiano de ella, Domenica. Está Y, bien, después lo buscaremos quizá con más tranquilidad, pero no. sí, y ahí sale un listado de la blasfemia y todo aquello. Sí. Sí, pero ahí yo creo que uno poniendo blasfemia del papado debe aparecer mucho. Mm. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más. Mira cómo ahí sale, por ejemplo, un video de, de Francisco. Hay varios, porque siempre ponen más al Papa actual, pero también con el Papa actual es que hay más redes sociales y todo lo demás. Pero hay un montón de cosas ahí que eso no hay que ir muy lejos para buscar y comprobarlo. Efectivamente. Pues nada, entonces si no hay más que decir, habremos llegado al final por hoy. Eh, no sé. Voy a preguntar de nuevo, ¿han hecho la tarea de la CBDC? Bueno, mi hermano, No la han hecho. yo estoy en ello, estoy investigando y sigo investigando. Lo digo Tremendo. Eso porque da miedo porque aquí hay una noticia reciente que salió que se ha inaugurado, tengo entendido, un banco virtual ya aquí en República Dominicana. Vi un sí, artículo por ahí. esa es parte, tiene un nombre corto. Se me olvidó un banco. Yo tengo la noticia guardada por ahí, la leí también. Es un banco del Banco Popular, realmente. Y es una nueva forma de que todo el mundo tenga su acceso digital a los bancos. Esto viene que usted va a tener que tener obligatoriamente un celular para poder hacer de todo. Obligatoriamente todo el mundo va a tener que tener un aparato como un celular. Pero con la CBDC, el gobernador, espérate que yo tengo que tenerlo aquí en los favoritos. El gobernador del Banco Central, aquí está. En una conferencia reciente ahora. Voy a ver si la mando ahorita la noticia que lo tenía pendiente. Ahí está en silencio en el fondo, pero habló de nuevo de la CBDC. Esto fue de ahora, este video del 29 de noviembre. ¿Cuándo fue eso? Fue El reciente. martes pasado. Hoy es viernes, el martes pasado. Entonces yo ahí le puse, ay, pero me borraron un comentario. Oh. Ay, papá. No, yo voy a hacer mi comentario de nuevo porque déjame ver si me borraron el comentario a la otra noticia, al otro video primero de la CBDC. Oh, Dios mío, pero mira qué chévere. Déjame ¿Por qué ver. será? Dios, si yo lo pensé ahorita, yo digo, wow, yo tenía que quedarme con ese comentario grabado ahí por si me lo borraban, poder volverlo a poner de nuevo. Pero déjame ver si yo lo grabé en mi notepad o no. Yo creo que no, porque yo creo que lo tiré directo. Wow, Dulce. Déjame No, ver. pero es que estaba interesante el comentario. Por eso fue que te lo quitaste. No, espérate, yo lo tengo aquí. Y lo voy a poner en el chat. Voy a poner en el chat aquí, lo voy a poner de nuevo en el, en el video y lo voy a leer aquí, ya con eso cierro. Porque no me pegan. Bueno, déjame ver si porque es muy largo. Sí, parece que sí. Lo voy poniendo por parte y lo estoy poniendo ahí formateado para WhatsApp. Ahí estoy poniendo Héctor Valdés Albizu, ofrece conferencia magistral en el CLAP 2022. Una cosa esa de negocio y de banco. Pero parece que Zoom no permite comentarios tan largos.
Y esto mismo lo voy a mandar por WhatsApp ahorita o mañana a mis contactos. Y lo leo. Déjame poner aquí el video de fondo. Yo puse ahí mi primer comentario y se me pasó poner dónde empieza la CBDC, el hablando, que es en el minuto 11 a lo justo. Y lo quería poner, editar el comentario, pero no me permitió y lo puse aparte. Hice como 2 comentarios de eso. El fin es que yo escribí a eso que el gobernador decía, lo que le puse ya a usted en el chat, y es lo siguiente. En el minuto 11, el gobernador habla públicamente una vez más sobre la CBDC en República Dominicana, el nuevo sistema financiero que a nivel mundial ha de implementarse y que proporcionará el marco perfecto para que lo que la Biblia refiere en Apocalipsis 13:17, de que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, y para lo que nunca antes en la historia de la humanidad se han dado las condiciones, pueda ser una realidad finalmente, poniendo así a toda persona en la difícil situación de doblegarse ante las políticas de carácter social y religioso del sistema de gobierno mundial referido en Apocalipsis como la imagen de la bestia, o a quedar totalmente excluida de una vida normal, ya que a través de la CBDC se terminará controlando cada aspecto económico de los individuos y por ende lo fundamental para su prosperidad general. La recomendación es, número 1, investigar sobre la CBDC y verificar por ti mismo estas cosas. Eso es lo que tengo para el mensaje que voy a poner, eso yo no lo puse allí. Número 2, denunciar estas acciones y enfrentarlas para retrasar su implementación, que es lo que no vemos hoy a los sacerdotes y pastores que tanto promocionaron la puya. Hoy tenemos CBDC y tanto dito callado. Pregúntele a su pastor, pregúntele a su sacerdote, pregúntele a su líder espiritual a ver qué le va a decir. Dígale que esto hay que informárselo a toda la gente en la congregación para que se preparen y hagan algo con tiempo. Y si no, pues ya usted sabe dónde están puestos los huevos, en qué canasta están puestos los huevos, ¿verdad? Y número 3, acelerar la salida del sistema e independizarte del mismo, teniendo control total sobre lo que comes y el lugar donde vives. Esas 2 cosas nada más lo que necesitamos para ver hasta dónde se puede aguantar las presiones que vendrán. Dios te bendiga y te ilumine en cómo hacer todo esto. Déjame yo poner mi comentario de nuevo ahí porque... Bueno, mi hermano, con razón. Oye, súper interesante lo que has comentado. Súper. Mira, más claro de ahí no canta un gallo. Y yo le tenemos que pedir a Dios que nos dé sabiduría, discernimiento, para que podamos entender todos los pasitos que se están dando, porque parece que son cositas que no tienen importancia. Pero bueno, ¿y qué? Que se haga un banco. Yo particularmente, nosotros la compramos por nuestros pedidos y cosas, lo hacemos por internet y se hacen, muchas cosas se hacen vía internet, pagar recibo, pero esto viene como con un detalle muy, muy particular. Y es que todo el mundo tiene que tener eso. Porque ahora yo soy libre. Si a mí me da la gana de pagar un recibo por internet o que me paguen un dinero por vía, como le llamen, esa PayPal, yo qué sé lo que le llamen, pues yo lo acepto, lo recibo, pero yo soy libre de elegir que se haga así. Pero esto no, esto viene con una imposición. Esto es terrible. El banco se llama Quick, míralo aquí. Ya recordé. Ahí está en pantalla, ¿lo ves? Sí. Es un modelo de banco que ya está en otros países, principalmente en Europa, y se está trayendo mucho a América Latina, y aquí es el primero. Tiene solamente, creo que es un servicio, se solicita por internet, o tú no tienes que ir a ningún sitio. Por ahí te resuelven todo. Quizá a una oficina a recoger una tarjeta luego, pero no más de ahí. Ya todo va a ser digital, de remoto, que tú lo vas a manejar. Y es un buen prototipo, diría yo, para lo que es el futuro de las finanzas con la CBDC, donde el Banco Central es el que va a manejar todo y los bancos comerciales van a ser como simples retailers, distribuidores de lo que es el Banco Central ya directamente. Pero escúchense esta conferencia, déjame ponerle el link también
en el chat de Héctor Valdés Alviso. Eso fue ahora, eso no tiene ni una semana. Se lo puse en el chat. Y a mí no me crean, señores, no me crean, hagan su investigación. No, eso uno tiene que ir investigando qué es lo que Tienen estamos que haciendo, pero eso investigar. no. Entonces, para ustedes, si me loco, exagerado, lo que sea, está bien, yo lo acepto, pero investiguen. Para de estar reproduciendo lo que yo ando diciendo, mandando, no, investigue y analice y pregunte. Porque hoy soy yo, pero yo no pinto nada, pero mañana es otro. Y hay decisiones trascendentales que debemos hacer y ninguno debemos hacerla por la opinión o convicción de otro. Tenemos nosotros que estar convencidos de eso. Pero si te habían puesto así contra la espada de la pared, ya te tenían el cuchillo así, así. Y el cuello levantado. Con esto que ya está al doblar de la esquina. ¿Qué le parece? Pero la gente no lo cree. ¿Alguien más? Si no, vamos a hablar para cerrar aquí. Sí, Dinora. Oh, adelante, mi hermano. Yo lo creo. Charlie, Ajá. buenas noches. Cuando la Biblia dice que todos van a igual a hablar el mismo idioma, pues, excúseme. Sí. Explícame eso, por favor, un poquito. Gracias. Oh, dice la Biblia en Génesis. Génesis 11:1. Vamos a ponerlo en pantalla ahí. Tenía entonces toda la tierra un solo lenguaje y unas mismas palabras. Cuando se está relatando ahí la Torre de Babel. En el tema de la Agenda 2030, nosotros explicamos eso muy bien cuando decimos que hoy todo el mundo tiene un mismo lenguaje. No es exactamente un mismo idioma, inglés, español, lo que sea, sino una misma palabra, como lo dice la segunda parte del texto. Es decir, todo el mundo habla hoy de Agenda 2030, el mundo habla hoy, por ejemplo, de gobernanza mundial, de nuevo orden mundial, de globalismo, ecumenismo, ambientalismo, todo eso. Cuando se van uno por un lado, se van todito por ahí. Todo se va por ahí. Y cuando eso se usa, eso está ampliamente estudiado. Hay muy buenos videos en internet de cómo se le trabaja a la gente a través del uso del lenguaje. Hay un calificativo que se llama, por ejemplo, eufemismo, que es usted poner con el nombre de una cosa a otra, si mal no recuerdo. Vamos a pedirle a la RAE que nos ayude. Manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante. Tú eres una trabajadora sexual, para no decirle ramera. Usted, qué sé yo, ¿cómo era? Yo trabajaba en la DGI una vez y un hombre, un colector de impuestos, le utilizó una frase a un contribuyente y el hombre le dijo, usted me está llamando estafador a mí, usted me está llamando estafador, y se quilló y iban a pelear porque el hombre le dio estafador pero con una palabra más suave. Y así sucesivamente, eso se usa. Y cuando entonces agarra una frase y se va repitiendo, se va repitiendo, se va repitiendo, obligatoriamente ya, hasta en la mente se te cambia el significado que tú pudieras haber tenido en base a la Biblia, a tu crianza, a tu ambiente social, que pudiera ser de una forma y ya te la presentan con otra. O cuando te relacionan esa palabra con una acción que se está buscando tu mal, pero ya te la presentan de esa manera, tu guardia baja. Eso los psicólogos lo han estudiado mucho y los sociólogos y esa cosa. Pero eso es lo que tienen hoy. Tú nada más tienes que ver, puedes buscar también en internet, era así, paz y seguridad, que es lo que dice la Biblia que Pablo, que se dirá
en 1 Tesalonicenses 5:13, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Pero si tú te buscas eso, por ejemplo, en YouTube, tú verás que usan esa frase los políticos. ¿Y por qué será? ¿Dónde está? Hay unos videos muy buenos por ahí de eso. Paz y seguridad. Bueno, veré luego si lo consigo, pero aparecen ahí muchísimos líderes hablando la misma frase, paz y seguridad, paz y seguridad. Eso te va trabajando. Y también significa que están de acuerdo en una misma línea. Tener una misma palabra y eso por ahí se va. Eso básicamente lo que significa. ¿Alguien más iba a participar? ¿Alguno más? Néstor, creo que iba a comentar algo. Néstor. No, buenas noches. No, lo que pasa que cuando Charlie me iba a explicar a Dinora, yo le dije que sí, que estoy de acuerdo con esa opinión porque no es en un lenguaje, es el mismo lenguaje, pero lo dice en lenguaje, pero es un significado donde todos se irán por el mismo camino, no de idioma, sino que donde todos serán atribuidos por el mismo camino. Eso es lo que quiere decir un lenguaje, una decisión unánime. Ok, Néstor, muy bien. ¿Alguien más? Hoy terminamos, señores, que estamos requete pasados. Sí. Charlie, recibe un saludo mío, un abrazo, que casi te saque sangre. Como no te escuchaba. Amén, amén, Néstor, gracias igual. Bueno, señores, pues la verdad que el tema de esta noche estaba muy interesante. El próximo viernes va a estar mejor. Y recordemos que los eventos que van a suceder son ciertos. Así como la gente de los antidiluvianos no entendían ni creían que iba a llover, llovió. Dios les bendiga a todos grandemente. Vamos a pedir a Charlie que nos despide en oración y terminaremos con el himno que empezamos. Será la albor. Charlie. Apocalipsis 13, tema 5. El próximo viene el tema 6, no se lo pierdan. Guarde estos enlaces y compártalo. De nuevo pondré el enlace antes de orar donde están todas las prédicas para que no deje de compartirlas con las personas que usted quiere que aprendan de estos temas y ponerlo en la página de Facebook también para que no se nos vaya a ir. Pues oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido tener el tema de hoy. Esperamos, Señor, que haya sido de claridad, de iluminación espiritual para aquella persona, Señor, que sinceramente están mirando alrededor, buscando dónde está la fuente de agua de vida, que aquí presentamos, Señor, que está en Cristo Jesús, que a pesar de todas esas acciones, se ve que la solución está en estar escrito en el libro de la vida del Cordero, aquel que fue inmolado por nosotros desde antes de la fundación del mundo. Es decir, tú sabías que estas cosas podrían pasar, que pasarían, e hiciste provisión para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a asirnos de ellas, de esa salvación, Señor, que está en tu Hijo Jesucristo, ya que tú, Señor, nos hagas más que vencedores en su nombre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Amén. Les bendiga. Amén. Buenas noches, feliz descanso. Nos vemos mañana, Dios mediante.